Buenos días. Somos estudiantes de licenciatura en Educación Básica Primaria de la materia Cátedra Universidad y Entorno. Mi grupo está conformado por Carol Montoya, Carol Cristancho, Karen Suárez, Carolina Quijano y quien les habla, Dayana Orduz. El tema del día de hoy es Movimiento Estudiantil Colombiano y abarcaremos lo referente a la reforma de la Ley 30. La lucha estudiantil por la reforma de la Ley 30 tuvo su inicio durante el primer mandato de Juan Manuel Santos 2010-2014, en el cual se formularon modificaciones a la Ley 30 de 1992 a través del proyecto de Ley 112, en el cual se buscaba solucionar los problemas financieros de la calidad y de cobertura de las instituciones de educación superior mediante el ingreso de recursos del sector privado, conllevando una privatización y mercantilización de la educación al designar tres mecanismos: la creación de organizaciones o fundaciones con o sin ánimo de lucro, la designación de presupuesto a partir del Sistema Nacional de Regalías y el fomento de créditos y subsidios a estudiantes para el pago y financiamiento de las matrículas. El proyecto fue expuesto el 10 de marzo del 2011 ante los rectores por el Ministerio de Educación, sin participación efectiva de la comunidad universitaria, generando malestar e inconformidades con el proyecto de reforma, produciendo la movilización de la comunidad universitaria de las 32 instituciones estatales de educación superior. De tal manera se dio inicio a diferentes acciones organizativas que se venían concretando años atrás mediante la programación de jornadas de discusión que dieron origen a la Coordinadora Nacional de Estudiantes Universitarios, la cual más adelante se disolvió por algunas diferencias entre colectividades. Sin embargo, en el 2011, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos presentó el proyecto de reforma, se convocó nuevamente a un encuentro impulsado por las organizaciones estudiantiles existentes. Así surgió la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE, cuya articulación acogió estudiantes del sector público y privado. Las modalidades de protesta favorecidas por los estudiantes fueron las marchas nacionales, que se fortalecieron desde marzo del 2011. Según Acevedo y Correa, estas acciones se mezclaban con elementos institucionales y no institucionales, vinculando a entidades escolares y universitarias, y asimismo a los estamentos públicos y privados. Mediante estas ideas se generaron nuevas actividades como besatones, abrazatones y carnavales. Esto se tomó de manera muy positiva en el ámbito público. Gracias, compañera Tatiana. Bueno, la movilización del 2011 evidencia nuevas herramientas que ayudaron al proceso organizativo y de movilización de cómo lo fue la tecnología, el Internet. Pues a través de la creación de memes, caricaturas, imágenes burlescas, llevaron y extendieron sus exigencias al resto de la sociedad. Asimismo, las personalidades de la farándula y el medio artístico ayudaron a mostrar expresiones de protesta que sirvió, según los autores, para los medios de comunicación, que sirvieron de agentes dinamizadores. De manera paralela se dio el desarrollo de actividades académicas que estudiaban y analizaban los impactos del proyecto de la reforma mediante la instalación de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE. Adicionalmente, en las universidades se desarrollaron asambleas generales y por unidades académicas donde convocaron a participar estudiantes, profesores, trabajadores junto con los administrativos, con este fin de generar los debates sobre lo relacionado de pliegos de peticiones, de agenda organizativa de las acciones de movilización de discusión y sobre cuándo dar el inicio al paro nacional. Finalmente, también fue necesario llevar a cabo un paro nacional estudiantil. Esas formas de presión sirvieron para que el gobierno retirara el proyecto de la reforma. Las jornadas de movilización iniciarán del 7 de abril, donde menos de 20.000 personas, entre estudiantes y trabajadores, protestaron con la reforma de la Ley 30 de 1992 y el Plan Nacional de Desarrollo. La ministra de Educación, María Fernanda Campo, negó que la reforma estuviera diseñada para privatizar la educación, ante lo que manifestó: esto no es privatizar, esto es llamar al sector privado para que se meta la mano al bolsillo y ayude a generar conocimiento. La consulta recurrente
fue si ir al paro inmediatamente o esperar a que se radicara el proyecto en el Congreso. Por otro lado, a pesar de cierta claridad y contundencia en los reclamos con respecto a la reforma de la educación, el gobierno de Juan Manuel Santos actuó de forma obstinada y desoyendo la proclama de los jóvenes. Decidió radicar el proyecto ante el Congreso de la República, generando malestar entre la comunidad académica. 32 universidades públicas del país declararon un paro nacional indefinido. El 3 de octubre se radicó la propuesta ante el Congreso, por lo que en las asambleas se decidió decretar el inicio al paro. 31 de las 32 universidades públicas del país, institutos técnicos y tecnológicos regionales del Servicio Nacional de Aprendizaje y algunas universidades privadas cesaron actividades académicas y se volcaron nuevamente a las calles. De manera paralela, el receso académico fue invertido en la realización de foros, debates, asambleas, pupitrazos y toma de planteles educativos con actos culturales y campamentos. De las sucesivas marchas del 12 de octubre inició el paro el 26 de octubre. El 3 de noviembre fue el retiro del proyecto de ley 112 y el 24 de noviembre fue la marcha coordinada con los estudiantes chilenos. La movilización del 12 de octubre, cuando muere un estudiante en la ciudad de Cali en extrañas condiciones, pues ninguna autoridad informa si la explosión fue o no accidental. También sobresale la del 10 de noviembre, cuando se desarrolló la toma de Bogotá con una multitudinaria marcha que aglutinó alrededor de 120.000 personas a lo largo y sumado a la legibilidad que para ese momento tenía la MANE, llevó a que este mismo día el gobierno mostrara su voluntad a retirar el proyecto de ley de Congreso. En consecuencia, el 16 de noviembre se oficializó el retiro del proyecto por parte del gobierno Santos. Aún así, con ese movimiento, los estudiantes no frenaron el ánimo de movilización y se convocó al tercer plenario de la MANE, los días 3 y 4 de diciembre, donde se debatió principalmente sobre las metodologías para la construcción de las propuestas alternativas de la ley y el número funcional de vocerías nacionales. Obstante, frente al último punto enunciado, se abrió posteriormente una controversia por las muestras de centralismo de la organización, pues las 24 voces quedaron concentradas 12 en Bogotá, las cuales 10 estaban representadas por la Universidad Nacional. La construcción del proyecto alternativo de la ley tomó alrededor de 1 año y medio y se logró terminar un procedimiento que pudiese ser presentado como contrapropuesta en el escenario legislativo. Muchas gracias, docente, y muchas gracias, compañeras. Eso era todo.